Buenas tardes, soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Industrial. Estoy en la clase de Mecánica de Fluidos y Termodinámica del profesor Isidro Pérez Genis y esta es la tarea sobre presión. Soy Alejandro Marín Vidal y esta tarea se realiza el 7 de febrero del 2025. Primero empezamos con presión absoluta y manométrica. Dichas presiones son dos formas de medir presión en los fluidos y se diferencian en el punto de referencia que utilizan para su medición. La presión absoluta es con respecto al vacío absoluto. Esto quiere decir que se toma como referencia la ausencia total de la presión. Se expresa en unidades como pascales o atmósferas o bares. E incluye la presión atmosférica más cualquier otra presión adicional. La presión absoluta se calcula con la presión manométrica más la presión atmosférica. Ahora, la presión manométrica es la presión en relación con la presión atmosférica. Esta no considera la presión atmosférica en su medición y se mide con un manómetro, por eso su nombre. Si la presión manométrica es positiva, significa que es mayor la presión atmosférica y si es negativa, se denomina vacío parcial. La fórmula para la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la atmosférica. Un ejemplo es el de un tanque de gas y se le mide la presión manométrica de 200 kilopascales y la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. Entonces, con las fórmulas que se mencionó anteriormente, obtenemos que la presión absoluta es igual a 301.3 kilopascales. La relación entre presión y elevación. La presión es un fluido. En un fluido en reposo varía con la altura porque el peso del fluido genera una fuerza sobre las capas inferiores. La ecuación básica es P igual a P sub 0 más ρ por G por H, donde P sub 0 es la presión en la superficie. Esta puede ser atmosférica o otro fluido. Rho es la densidad del fluido. G es igual a la aceleración de gravedad, que equivale a 9.81 metros sobre segundo cuadrado en la Tierra. Y H es la profundidad medida desde la superficie. Un ejemplo es el de imaginar un buzo descendiendo en el océano y que a medida que baja siente más presión debido al peso del agua sobre él. Si la presión atmosférica en la superficie es de 101.3 kilopascales y el buzo desciende a 10 metros en el agua dulce, la presión es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, las fórmulas, con la ecuación básica, obtenemos que la presión total es de 199.4 kilopascales. El desarrollo entre presión y elevación. Este tema profundiza en la ecuación de la relación entre presión y elevación, analizando cómo cambia la presión con altura en líquidos y gases. La ecuación diferencial del equilibrio hidrostático es diferencial de presión sobre diferencial de profundidad igual a menos ρ por gravedad. La presión decrece con la altura y aumenta con la profundidad. Integración de ecuación diferencial a ecuación general es la presión igual a P sub 0 más ρ por G por H, que esta es la ecuación que vimos anteriormente. Los líquidos y gases. Las propiedades de los líquidos son que es incomprensible. Esto quiere decir que pueden comprimirse ligeramente. En la mayoría de los cálculos se consideran incomprensibles. La densidad, que se define como ρ, calcula para empujes, caudales y presión en sistemas hidráulicos. Tienen viscosidad, que influye en la resistencia al flujo en tuberías y bombas, y la presión hidrostática determina el comportamiento de los líquidos en reposo y movimiento. En cambio, las propiedades de los gases tienen expansibilidad. Esto quiere decir que no tienen forma ni volumen fijo y llenan completamente su recipiente. Su compresibilidad es que se pueden comprimir muy fácilmente al aplicar presión. Son de baja densidad. Esto quiere decir que suelen tener densidades menores en comparación con los líquidos y sólidos. Su difusión, que se mezclan rápidamente con otros gases, y su presión, que ejercen sobre las paredes del recipiente en el que están contenidos. Seguimos con la paradoja de Pascal. Esta paradoja dice que la presión aplicada en un fluido confinado se transmite íntegramente en todas direcciones. Su fórmula define como la fuerza 1 sobre área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Un ejemplo sobre la paradoja de Pascal son los frascos de Pascal, donde dice que cuatro recipientes con diferentes formas pero igual altura del líquido, la presión en el fondo es la misma en los cuatro a pesar de que tienen distintos volúmenes del líquido. Para medir presiones se ocupan manómetros. Entre los manómetros, en los diferentes tipos de manómetros tenemos el tipo U, el de pozo inclinado, tenemos el barómetro, tenemos transductores de presión, el piezoeléctrico, el estado sólido, transductores de tensión, LVDT y resonador de cuarzo.
y la presión expresada como una columna de líquido. Normalmente la presión se mide en términos de la altura de una columna de líquido equivalente. Su fórmula es la presión igual a ρ por g por h. Y un ejemplo de esto sería un barómetro de mercurio mostrando cómo la presión atmosférica soporta una columna de 760 milímetros de mercurio. Y abajo una imagen de referencia sobre la presión expresada como una columna de líquido. Y eso sería todo. Muchas gracias.